Los principales líderes de Occidente se reunieron en Múnich, donde declararon el fin del sistema económico y político de las últimas décadas. The international order based on rights and rules is currently being destroyed. La reunión, cuya agenda tenía por título "En proceso de destrucción", no defraudó. El orden mundial posterior a 1945 fue declarado muerto por la mayoría de los líderes. El canciller alemán Federico Merz dijo: "El orden mundial tal y como ha existido durante décadas ya no existe. Nos adentramos en un periodo donde el poder, no la norma, se impone". Macron, por su parte, afirmó que las antiguas estructuras de seguridad de Europa, vinculadas al régimen de la posguerra, ya no existen y que Europa debe prepararse para el conflicto armado. Europe is rearming, but we must now go beyond. Finalmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que estamos en una nueva era geopolítica. El viejo mundo ha desaparecido. Un escenario de apariencia bastante apocalíptica que fue perfectamente resumido por Ray Dalio, el afamado inversor, en sus declaraciones durante el evento, lo que posteriormente plasmó en un artículo en Twitter. The world is moving into the most turbulent and difficult phase of a recurring historical trend. The existing fiat monetary order, the domestic political order, and the international geopolitical order are all breaking down. En opinión de Rey, la historia del mundo sigue una ciclicidad que nos permite entender dónde estamos y qué etapa viene a continuación. El estudio de los 10 imperios más poderosos de nuestra civilización muestra que todos pasan por 9 fases. En las primeras 4, los países se endeudan para construir infraestructura, la deuda es productiva y el PIB crece más rápido que el coste de la misma, como ocurrió en Estados Unidos entre 1945 y los años 2000, con baja deuda y alta productividad. Al llegar a la quinta fase de ese ciclo, el servicio de la deuda, el coste total en intereses, alcanza un tamaño tan grande sobre el PIB que desplaza el gasto productivo, los mercados suben y la brecha de riqueza se amplía. Para Dalio, Estados Unidos, con la deuda ya en el 120% del PIB, se encuentra en la etapa sexta, en la fase 6 de las 9 que tiene su teoría del gran ciclo de la deuda. Esta es la fase peligrosa porque en este punto la posición del hegemón es delicada y tiene que decidir si sube los tipos y se arriesga al colapso económico o si por el contrario escapa de la deuda a través de la inflación masiva. Otra constante en estos ciclos es la llegada de un competidor que crece en la sombra del gran imperio, figura que Ray Dalio atribuye a China. Cuando estas dos potencias chocan en este punto del ciclo, la guerra ha sido el resultado habitual. Como muestra el gráfico histórico de conflictos violentos en Europa, hubo 3 grandes ciclos de aumento y disminución de la guerra con una duración media de unos 150 años cada uno. Actualmente nos acercamos peligrosamente a una fase de aumento. Dark Dalio estima que el riesgo de guerra internacional o civil en este punto es considerable, y así se desprende también del tono de la conferencia de seguridad mantenida en Múnich. En ese escenario debemos protegernos huyendo de la deuda y acudiendo al oro, dice Dalio. Sin embargo, frente a esta visión pesimista, cabe plantearse si en realidad la guerra no está delante de nosotros, sino detrás. Y por tanto lo que viene no es caos, sino reconstrucción, como después de 1940, cuando, frente a la posibilidad real de desaparecer como civilización, Europa se levantó de la mano de Estados Unidos. Against that backdrop, then as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end, and that our future was destined to be a faint and feeble echo of our past. But together, our predecessors recognized that decline was a choice, and it was a choice they refused to make. Marco Rubio, en su intervención en Múnich, planteó que el colapso es una opción y que podemos elegir no caer. Así que nos encontramos en la fase previa a una gran crisis mundial o ante la oportunidad de reconstruir y crecer como hace décadas. Que sea el primer o el segundo escenario importa mucho sobre qué activos lo harán mejor. De modo que dale a like si también te preocupa cómo afectará la destrucción del orden mundial a las eliminatorias de la Champions. Y veamos esto. Ray Dalio opina que el ciclo económico está firmemente entrelazado con la situación política. Es la crisis económica la que provoca siempre la ruptura. En su teoría del ciclo comparte que las depresiones deflacionarias son crisis de deuda provocadas por la falta de liquidez suficiente en el sistema.
En este sentido, compara perfectamente con la teoría de la liquidez planteada por Michael Howell y su idea de que los mercados de deuda son únicamente instrumentos de refinanciación que necesitan de liquidez suficiente para mantenerse lubricados. Cuando esta escasea y las refinanciaciones se truncan, inevitablemente, sostiene Rey, se acaba en alguna forma de impresión de dinero, reestructuración de deuda y promoción de programas de gasto público que aumentan la oferta de dinero y devalúan el valor de la moneda. There's an imbalance. They print money, devalue the currency, and create an artificially low interest rate so that the person who's holding the bonds is receiving an artificially low interest rate. That's the way Japan has done it with their local, and that's the way we will do it. La clave es que esta redistribución puede producirse de forma pacífica o agresiva. Por ejemplo, durante los años 30, cuando el mundo se encontraba en la fase del ciclo que Dalio compara con el momento actual, justo antes de la que sería la crisis de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Reino Unido sufrieron este proceso de redistribución de la riqueza y devaluación monetaria, pero consiguieron mantener el capitalismo y la democracia. En Alemania, Japón, Italia y España, la historia fue otra. Rey equipara la gran crisis financiera de 2008 con el crash de 1929. Cito a Dark Dalio. La depresión global que siguió al gran crash de 1929 llevó a que casi todos los países tuvieran grandes conflictos internos en torno a la riqueza. Esto los empujó a girar hacia líderes y políticas más populistas, autocráticas, nacionalistas y militaristas, giros que fueron tanto hacia la derecha como hacia la izquierda y se dieron en distintos grados según las circunstancias de cada país y la fortaleza de sus tradiciones democráticas o autocráticas. En Alemania, Japón, Italia y España, las circunstancias económicas extremadamente adversas y tradiciones democráticas menos consolidadas provocaron conflictos internos extremos y un giro hacia líderes populistas autocráticos de derecha, es decir, los fascistas originales. Del mismo modo que en distintos momentos la Unión Soviética y China, que también soportaron circunstancias extremas y no tenían experiencia democrática, giraron hacia líderes populistas autocráticos de izquierda, los comunistas de toda la vida. Estados Unidos y el Reino Unido tenían tradiciones democráticas mucho más fuertes y condiciones económicas menos severas, por lo que también se volvieron más populistas y autocráticos, pero ni de lejos tanto como otras naciones. Dark Dalio encuentra paralelismos entre la situación actual y esa época, principalmente en dos aspectos. Desglobalización, los años 30 fueron años de aranceles y promoción de la economía nacional, y desigualdad, con la riqueza concentrada en muy pocas manos. Ambos aspectos están muy presentes en las economías de hoy. Pero se podría decir que estas dos son las únicas similitudes entre entonces y ahora, pues hoy las democracias son más fuertes en la mayoría de países y un conflicto de dimensión mundial parece improbable. ¿Acaso hay otra explicación posible a la situación de debilidad y desigualdad en las economías occidentales? Dalio decía que la devaluación y redistribución son la única salida a la crisis, pero una tesis que respalda el análisis de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, explica que la situación es consecuencia de una serie de malas decisiones que comenzaron allá por los años 80, cuando para frenar el proceso de redistribución de la riqueza que se vivía desde la quiebra del sistema en 1971, se inició lo que Richard Freeman llamó una política de desintegración controlada. Y antes de ver qué narices es esto, si estás sufriendo la desintegración controlada de tu ahorro con la caída reciente en el precio de todos los activos, te invitaría a probar Kraken este mes. Y es que hasta el día 9 de marzo, Kraken macheará el 3% de lo que deposites a través de la app. No funciona desde la web, o sea que no lo pruebes desde la web, pero en cualquier caso, si vas a la app y depositas, si quieres en varias veces hasta $1 millón, Kraken te ingresará un 3% de esa cantidad para que ese pequeño ahorro que aún te queda pues sea un 3% mayor. Además, con ese depósito no hace falta comprar nada inmediatamente. Todo lo que vayas depositando hasta ese día 9 de marzo y hasta ese $1 millón, que la verdad me sorprendería que te quedase, te permitirá recibir un 3% de esa cantidad para que lo uses en la app como y cuando te dé la gana. Luego, eso sí, tendrás que holdear ese balance introducido durante 18 meses, así que cuando decidas comprar algo con ese dinero, pues elige bien. Puedes descargarte la app desde cualquier móvil y participar de esta oferta ya. También encontrarás un enlace a Kraken desde la descripción y también en el comentario fijado. The euphoria of this triumph led us to a dangerous delusion that we had entered, quote, the end of history. That every nation would now be a liberal democracy, that the ties formed by trade and by commerce alone
would now replace nationhood. Rubio, en su discurso, rechaza la conocida teoría del fin de los tiempos o el fin de la historia, una teoría propuesta por Francis Fukuyama, una visión que concibe que la democracia liberal ha ganado y ya no es necesario defenderse. Rubio argumenta que esta creencia ha sido un delirio peligroso que ha llevado a Occidente a perder competitividad, industria y seguridad. Una degradación que comenzó en los años 80 cuando, para frenar la devaluación de la moneda, el entonces jefe de la Fed, Paul Volcker, comenzó una carrera para elevar los tipos de interés hasta que, en diciembre de 1980, ese nivel alcanzó el 21,5%. El alza en el coste del crédito tuvo un efecto directo y al menos dos efectos indirectos que nos interesan. El directo, y el que Volcker buscaba, era acabar con la enorme inflación que había en Estados Unidos, una cosa que consiguió. Entre los efectos indirectos estuvo la destrucción de la capacidad productiva de los Estados Unidos, que en ámbitos como la producción de acero cayó un 50%, y la promoción de un nuevo sector que brillaría tan fuerte que acabaría comiéndose al resto de la economía, el sector financiero. Con la deuda ofreciendo intereses del 20%, este mercado rápidamente se convirtió en el más atractivo de todo el planeta y creó una industria a su alrededor, recibiendo capitales del resto del mundo y del resto de activos, como por ejemplo del oro, que inició en aquel entonces sus décadas de mercado bajista. Y esta sería la otra solución a una situación de crisis, subir tipos y arriesgarte al colapso económico. Obviamente no es lo que buscan Rubio y su equipo, que se sienten elegidos para revertir esta dinámica y buscan conseguir el apoyo de Europa, para no ser ellos los únicos que fomentan el gasto y lo dirigen a crecer la capacidad industrial de sus economías. Acting together in this way, we will not just help recover a sane foreign policy. It will restore to us a clear sense of ourselves. It will restore a place in the world. Because for us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe. Y parece que a pesar del tono pesimista de la conferencia y el título de la misma, en proceso de destrucción, tanto desde Alemania como desde Francia se dieron muestras de apoyo al plan de Estados Unidos. Germany alone will invest hundreds of billions of euros over the coming years. We will be credible only if we are able to procure and produce what we need, without foreign strings attached. También en Inglaterra está viralizando la campaña política del partido Restore Britain con un mensaje muy similar al que transmiten desde Estados Unidos. Cuida tus fronteras e incentiva el crecimiento económico. This is Britain, and we will do things our way. This political party now exists for one reason: to restore Britain. De acuerdo a Giancarlo Soppo, el discurso del secretario Rubio en Múnich es la intervención más significativa de un estadista estadounidense en esta década y una de las exposiciones más conservadoras de política exterior en una generación. Su filosofía bebe de las ideas de Edmund Burke, el padre intelectual del conservadurismo tal y como lo conocemos. En su discurso sostiene que lo que debe reemplazar la terrible idea del fin de los tiempos no es una competencia amoral entre grandes potencias, sino una visión de Occidente como una civilización particular, con una herencia particular que vale la pena defender. No porque encarne verdades universales, sino porque es la nuestra. Esta idea de recuperar la civilización occidental que recibió una ovación digna de un hat-trick de Mbappé ha recuperado la unión entre Europa y Estados Unidos. Pero, curiosamente, nos lleva a una conclusión similar a la del caos propuesto por Dark Dalio. Y es que Dark Dalio planteaba que, en previsión de la guerra que se viene, solo estarás seguro en el oro, pues el resto de activos son la deuda de alguien y por tanto serán confiscados tanto directa como indirectamente con controles de capitales e inflación para sufragar esa guerra. Por su parte, Marco Rubio no da consejo de inversión, pero recuperar la civilización occidental en el sentido de reconstruir las fábricas, reconstruir las cadenas de suministro y también el acceso a la energía y las materias primas suficientes para proteger ese estilo de vida será tan o más caro que una guerra. Y para financiar esos miles de millones de inversión, deberán convencer a los europeos de que pongan de su parte por las buenas o les fuercen a hacerlo si lo de convencer pues no acaba de funcionar. En este escenario, de nuevo el oro, como planteaba Dalio, asoma como un activo útil para protegerse de la devaluación y de la confiscación. Sin embargo, a mi parecer, se obvia un ángulo en todo este análisis y es ¿qué pasa con el resto del mundo? En particular, ¿qué pasa con el país que Dalio considera la próxima gran potencia mundial? China. Y es que
La economía de China está basada en ser el proveedor universal de todo lo que Estados Unidos y Europa se han propuesto producir entre amigos, producir entre ellos. Si China pierde o se le dificulta mucho el acceso a estos mercados, podría convertirse en el ejemplo de manual de economía deflacionaria que entra en crisis de deuda, según ese planteamiento que compartía Dalio. China ya es una economía que está en deflación y si tiene que absorber la producción que Occidente deja de comprar allí, esa deflación solamente irá a más, lo que ahoga a la economía en deudas que cada vez valen más en términos reales. Y no deja de ser cómico que la receta que plantea Dalio para vencer a una crisis como esta, que podría desatarse en China, sea el control y la redistribución de los recursos, sobre todo los recursos monetarios, lo que en el país que más oro tiene significaría muy probablemente su confiscación, igual que Estados Unidos hizo en 1933 para luchar contra su propia depresión deflacionaria. Esto es, si el ejercicio mental de Dalio se sostiene, el activo que cree que lo hará mejor sería aquel que tendría más riesgo de ser confiscado en el mayor mercado donde éste cotiza, lo que hundiría su valor. Así que, no sé, yo quizás elegiría Bitcoin para sobrevivir la próxima fase del ciclo. Y antes de cerrar el mañana de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella y si lo haces recibes un mail. Y en ese mail pues trato cuestiones como la que he tratado hoy y otras cuestiones sorpresa como la que será este próximo fin de semana. Pues realmente no tengo un tema demasiado claro, espero inspirarme en las próximas horas. En cualquier caso será un tema que tenga que ver pues con el mundo que se viene y con Bitcoin y cosas así mega guays. También te diría que una cosa mega guay es comprarse una Bitbox, pues una Bitbox es un dispositivo muy pequeñito pero que hace un montón de cosas relacionadas con la capacidad de mantener tu riqueza de forma que tú la controles. Así que si quieres mantener algo de tu Bitcoin de forma que sea tuyo, pues puedes hacerlo en una Bitbox y además con una de estas puedes montarte sistemas que son bastante guapos, como por ejemplo time locks, passphrases, multifirmas y todo esto de forma muy sencilla, ya que el dispositivo este es lo más sencillo que te puedes echar a la cara. Así que aunque todo esto parezca complicado, realmente te permite hacerlo muy fácilmente. Así que cómprate una de estas o varias con el código UPSB, te saldrán más baratas. Y cerremos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de otro, que es Smokey Robinson. Y me río porque Smokey es un cantante, compositor que ha escrito varios temas, estuvo en un grupo. Y entre los temas famosos pues hay dos, de uno no me acuerdo, pero el otro es Lágrimas de un payaso. Así que me parece un tema que tendremos que dedicárselo a Dalio o a mí, en función de lo que pase.